Hola, soy María Gil López, residente de segundo año de obstetricia y ginecología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y he realizado una revisión sistemática sobre el uso de acetato de ciproterona y el riesgo de meningioma. Los meningiomas derivan de las células aracnoideas y son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central en el adulto después de las metástasis. Tienen una prevalencia en torno al 20-30% y la mayoría son benignos y asintomáticos debido a su lento crecimiento, razón por la cual a veces se detectan como incidentalomas en una prueba de imagen. La clasificación de los tumores que afectan al sistema nervioso central de la Organización Mundial de la Salud de 2016 reconoce 3 grados de meningioma según criterios exclusivamente histológicos. Aproximadamente el 80% son meningiomas de grado 1 o benigno con buen pronóstico. Los meningiomas de grado 2 o atípicos constituyen el 10-15% y se caracterizan por tener un comportamiento y pronóstico intermedio, mientras que los de grado 3 o anaplásicos son malignos. En los últimos años se han identificado varios factores de riesgo de meningioma y una hipótesis hormonal debido al predominio femenino en proporción 2-3-1 y la presencia de receptores hormonales en los meningiomas. De esta manera, varios estudios han concluido que algunos agonistas de la progesterona pueden incrementar el riesgo de meningioma, especialmente en pacientes tratados con acetato de ciproterona durante largos periodos de tiempo y o con dosis elevadas. Este hallazgo también se pone de manifiesto por la regresión de múltiples casos de meningioma tras la interrupción del tratamiento con progestágeno. Esta revisión bibliográfica se justifica al tratarse de un tema actual y de gran trascendencia clínica debido a que la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia emitieron una alerta sanitaria en noviembre de 2020 sobre la notificación de casos de meningioma asociados al uso de acetato de ciproterona. Los datos obtenidos en numerosos estudios permiten comprender la importancia de limitar el uso de este gestágeno y la necesidad de llevar a cabo un seguimiento clínico y radiológico más estrecho en estos pacientes, así como una búsqueda de alternativas efectivas a este tratamiento. El objetivo fundamental de este trabajo es evaluar el posible riesgo del desarrollo de meningioma derivado del uso de acetato de ciproterona. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión sistemática mostrando especial énfasis en recopilar aquellos casos más recientes descritos en relación a este problema de salud pública. Un objetivo secundario sería estudiar la etiopatogenia y características específicas de los meningiomas bajo la influencia de los gestágenos junto al análisis de la actitud terapéutica más idónea ante la detección de este tipo de tumor. En esta revisión se llevó a cabo una búsqueda en la base científica de datos PubMed de Medline desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022. Como palabras clave se emplearon ciproterone y meningioma junto al operador booleano AND. Los criterios de exclusión fueron idiomas distintos al inglés o español, artículos anteriores a 2016 y artículos no disponibles de forma gratuita. Así pues, después de obtener 44 resultados en la búsqueda de PubMed, se procedió a la exclusión de varios artículos y la lectura detallada del resto. Finalmente, se seleccionaron un total de 18 artículos para realizar esta revisión. El acetato de ciproterona es un progestágeno sintético derivado de la 17-hidroxiprogesterona con potente acción antiandrogénica y efectos antigonadotrópicos. Está indicado en hombres con cáncer de próstata inoperable y en aquellos con comportamientos sexuales inapropiados. También se emplea en mujeres transgénero, en el síndrome de ovario poliquístico, en el acné relacionado con la sensibilidad a los andrógenos y en el hirsutismo grave en mujeres en edad reproductiva. Por otra parte, en algunos países se prescribe fuera de su autorización como método anticonceptivo. Desde el 2007 se han notificado tanto en hombres como en mujeres varios casos de meningioma asociados al uso prolongado de altas dosis de acetato de ciproterona, lo que se recoge explícitamente desde el 2011 en la ficha técnica del producto. Además, en 2020 la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia emitió una alerta sobre el acetato de ciproterona basada en los resultados de numerosos estudios al respecto. Así, Samarud informa de un paciente transgénero tratado con este fármaco durante 5 años que desarrolló un meningioma. Por su parte, Champeau refiere un riesgo 11,4 veces mayor de padecer un meningioma en pacientes expuestos a dosis elevadas de este fármaco. Weil estudió 69 meningiomas en un grupo expuesto frente a 20 meningiomas en un grupo control. Se demostró un riesgo relativo ajustado de 6,6 en dosis acumuladas inferiores a 3 gramos, un riesgo de 11,3 para 36 a 60 gramos y de 21,7 para 60 gramos o más de dosis acumulada. Por último, Abihoud considera el umbral de 60 gramos de dosis acumulada o bien 6 meses a una dosis elevada para que se produzca un aumento significativo del riesgo de desarrollar un meningioma.
En cuanto a las características específicas, los meningiomas inducidos por este fármaco asientan frecuentemente en la base del cráneo con un riesgo relativo de 47, a diferencia de la convexidad craneal, que es la localización más frecuente en la población general. Gray-Jones observa una proporción significativamente mayor del subtipo transicional con un índice de proliferación Ki67 menor. Por su parte, Champeau refiere que el acetato de ciproterona no favorece la aparición de meningiomas agresivos. Los principales factores de riesgo identificados para el meningioma, además de la edad y el sexo femenino, son la predisposición genética, especialmente atribuida a mutaciones hereditarias del gen de la neurofibromatosis tipo 2, y la exposición ambiental o médica a altas dosis de radiación ionizante. Además, existen argumentos sólidos que permiten establecer una clara asociación entre las hormonas sexuales y la aparición de meningioma, al constatarse una mayor incidencia de meningioma después de la pubertad, un aumento del tamaño durante la fase lútea o el embarazo, la presencia de receptores de progesterona en ciertos meningiomas y una asociación mayor entre cáncer de mama y meningioma. Gray-Jones refiere un seguimiento a una cohorte de 53 pacientes con diagnóstico de meningioma tras altas dosis de gestágeno. El 70% había utilizado acetato de ciproterona, el 17% acetato de nomegestrol y el 5% acetato de clormadinona. Este estudio señala similitudes entre los meningiomas asociados a distintos gestágenos, con predominio del subtipo transicional y una fuerte disminución del volumen tumoral tras la interrupción de dichos fármacos. El estudio de Page sugiere un cambio mutacional inducido por hormonas debido a una mayor incidencia de mutación en la fosfoinositol 3 quinasa y en el factor 7 asociado al receptor del factor de necrosis tumoral, junto a una menor incidencia de mutaciones en el gen de la neurofibromatosis tipo 2. La mutación más frecuentemente identificada por Portet en la cohorte de su estudio fue la H1047R. Por otro lado, las mutaciones en la fosfoinositol 3 quinasa y en el factor 7 asociado al receptor del factor de necrosis tumoral son mutuamente excluyentes y actúan de forma sinérgica con la mutación SMO. Finalmente, a pesar de la abundante expresión de receptores de progesterona que se encuentran en el 88% de los meningiomas, no se sabe cómo se expresan ni cómo se regula la expresión de los mismos, máxime porque los receptores de estrógeno están prácticamente ausentes en este tipo de tumores. Debe perseguirse una actitud terapéutica conservadora, habida cuenta que generalmente se produce una regresión o estabilización de los meningiomas al suspender el tratamiento con progestágeno, ya que el 40% de los pacientes operados experimentaron trastornos cognitivos y el 30% necesitó fármacos antiepilépticos. Algunos autores valoran la indicación quirúrgica con o sin quimio-radioterapia concomitante en casos graves como hipertensión intracraneal, entre otros síntomas. Además, es imprescindible realizar una resonancia antes del inicio de la terapia con progestágeno y un seguimiento anual. Por último, los estudios relativos a otros tratamientos hormonales son contradictorios y no se ha descrito ningún caso de meningioma asociado a píldoras anticonceptivas. Finalmente, caben destacar 8 conclusiones. Primera, se han notificado numerosos casos de desarrollo de meningioma asociados al uso de acetato de ciproterona, fundamentalmente a dosis iguales o superiores a 25 miligramos al día, siendo mayor el riesgo conforme más dosis acumuladas hay de este medicamento. Segunda, el acetato de ciproterona deberá interrumpirse de forma permanente ante el diagnóstico de meningioma y el uso de dicho fármaco está totalmente contraindicado en pacientes con antecedentes personales de este tipo de tumor. Por ello, se recomienda realizar una resonancia previa al inicio del tratamiento. Tercera, durante el tratamiento con acetato de ciproterona, los pacientes deberán ser monitorizados desde el punto de vista clínico y radiológico para una detección precoz ante la posible aparición de meningioma. Cuarta, la amplia información recogida sobre la asociación entre el desarrollo de meningioma y el uso de acetato de ciproterona reducirá previsiblemente de forma notable la prescripción de dichos fármacos en los próximos años. Quinta, asimismo, la drástica baja de la prescripción de este fármaco debería conducir en el futuro a una disminución de la frecuencia de resección de meningioma en torno a los 50 años. Sexta, aunque los perfiles histológicos y genéticos de los meningiomas tras el uso de acetato de ciproterona apenas se han explorado, se conoce que presentan frecuentes mutaciones, destacando una mayor incidencia del factor 7 asociado al receptor del factor de necrosis tumoral y de la fosfoinositol 3 quinasa, también presente en el cáncer de endometrio, mama y cervix, con una menor incidencia de mutaciones del gen de la neurofibromatosis tipo 2. Séptima, existe un consenso generalizado en cuanto a perseguir una actitud terapéutica conservadora, habida cuenta que generalmente se produce una regresión o estabilización notable de los meningiomas al suspender el tratamiento con progestágeno y, de otra parte, al tratarse la cirugía de la base del cráneo, una de las más complejas con alta probabilidad de secuelas relevantes. Octava,
La relación entre el desarrollo de meningioma y el empleo de terapia hormonal sustitutiva en la menopausia, anticonceptivos orales o fármacos usados en reproducción asistida es compleja, siendo difícil establecer un nexo causal entre el tratamiento hormonal, excluyendo el acetato de ciproterona, y el riesgo de meningioma, no habiéndose descrito ningún caso atribuible a píldoras anticonceptivas.